Un jefe exitoso con una creencia inquebrantable. Trabaja duro y obtendrás lo que mereces. Pagaba a sus empleados de manera justa. Esperaba que se esforzaran y nunca cuestionaba qué pasaba después de que salían del trabajo. Hasta que una noche lo hizo. Una empleada diligente se quedó tarde solo para recibir un recipiente de comida para llevar, escondido como un secreto. Pero cuando, sin querer, la siguió a casa esa noche, lo que vio destruyó todo lo que creía saber sobre el trabajo, el éxito y el costo de la supervivencia. Y por primera vez en su vida, no estaba seguro de que el trabajo duro fuera suficiente. Malcolm Reed había construido su imperio desde cero. No heredó riqueza, no tenía una red de seguridad, no dependía de ayudas. Solo trabajo duro, noches en vela y una creencia inquebrantable en que la disciplina era la base del éxito. Reed Logistics, su creación, había comenzado como una operación de camiones de un solo hombre en Atlanta, Georgia. Con los años, se había convertido en un nombre formidable en la industria, con flotas en todo el país. La gente lo respetaba, incluso lo temía. Era conocido como un hombre que nunca perdía un plazo, que presionaba a sus empleados pero los pagaba bien. Si trabajabas en Reed Logistics, trabajabas para ganar. Esa era la regla, la única forma. Pero incluso un hombre como Malcolm, con todas sus convicciones, tenía puntos ciegos. Esa noche, mientras revisaba las métricas del trimestre en su oficina de paredes de vidrio, algo afuera llamó su atención. El edificio ya estaba casi vacío, solo quedaba el personal de limpieza. Sin embargo, en la tenue luz de la sala de descanso, una figura permanecía, Naomi Ayes. La conocía, aunque no personalmente. Era una de esas empleadas que nunca hacía ruido, nunca holgazaneaba, nunca necesitaba un segundo recordatorio. Si había horas extras, las tomaba. Si faltaba alguien, ella cubría. La clase de trabajadora que todo empleador quería. Por eso lo que vio después no le cuadró. Naomi estaba cerca del mostrador de comida, su postura insegura, como si debatiera si debería estar allí. La cafetería había cerrado horas atrás, pero se acercó al cocinero, un hombre que Malcolm apenas conocía. Su conversación fue breve, susurrada, pero la forma en que el cocinero frunció el ceño antes de sacar un recipiente de comida para llevarle dijo a Malcolm todo lo que necesitaba saber. Naomi murmuró un gracias, guardó rápidamente el recipiente en su bolso y miró alrededor, como asegurándose de que nadie la hubiera visto. Luego se fue, caminando rápido hacia la salida. Malcolm no era el tipo de jefe que se entrometía en la vida personal de sus empleados. Así no funcionaba él. Trabajas duro, te pagan. Simple. Justo. Pero Naomi trabajaba más que la mayoría. Si alguien debería poder pagarse una comida, era ella. La idea lo carcomió. Tal vez no era nada. Tal vez había olvidado su billetera. Tal vez estaba ahorrando para algo más grande. Pero cuando el autobús en el que iba Naomi arrancó, Malcolm, sin pensarlo, subió también. El autobús avanzó, alejándose del distrito financiero. Los edificios se volvieron más pequeños, las calles más oscuras. Naomi, recostada contra la ventana, parecía agotada. No el cansancio que el sueño cura, sino el que se hunde en los huesos. Y cuando finalmente llegaron a su destino, Malcolm Reed descubriría una verdad que desafiaría todo en lo que creía. Reemplazadas por ventanas tapiadas y cercas de alambre. Malcolm se dio cuenta entonces de que nunca había estado en esa parte de Atlanta, no realmente. Existía en la misma ciudad, en los mismos mapas, pero era un mundo diferente. Naomi apenas se movía. No revisaba su teléfono, no se inquietaba. Solo miraba por la ventana con una especie de aceptación silenciosa que hizo que algo incómodo se agitara dentro de él. ¿Cuántas noches había hecho esto? ¿Cuántas veces había tomado ese mismo autobús? Seguido esa misma ruta a casa después de trabajar. Turnos que deberían haber sido imposibles. El autobús redujo la velocidad. Naomi tiró del cordón de parada sin dudar, como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Cuando las puertas se abrieron con un siseo, ajustó la correa de su bolso, se envolvió más con su chaqueta delgada y salió a la acera. Malcolm vaciló. Esto era ir demasiado lejos, pero sus pies se movieron de todos modos. Salió unos pasos. Detrás de ella, manteniendo la distancia. Las manos metidas en los bolsillos de su abrigo entallado. El aire olía a lluvia. Sobre el asfalto, húmedo y pesado. Las farolas parpadeaban, algunas funcionaban, otras no.
Las casas aquí no estaban abandonadas, pero tampoco bien cuidadas. La pintura se despegaba del revestimiento, los buzones estaban torcidos. Un lugar donde la gente no esperaba mucho, donde sobrevivir era más importante que estar cómodo. Naomi caminaba con determinación, incluso en medio del cansancio. Dobló una esquina. Pasó junto a una fila de barandillas oxidadas y porches débilmente iluminados, hasta que llegó a un pequeño complejo de apartamentos. Uno que claramente había visto días mejores. Subió las escaleras al segundo piso, sacó las llaves y empujó la puerta. Malcolm ralentizó el paso, deteniéndose justo antes del edificio. A través de las cortinas amarillentas y delgadas, lo vio. El apartamento estaba vacío. Pero no el tipo de vacío de alguien que acaba de mudarse, sino el tipo de vacío de alguien que ha estado viviendo sin nada durante mucho tiempo. Sin sofá, sin mesa de comedor, sin señales de comodidad. Solo un colchón en el suelo, unas cuantas mantas, una caja de plástico con ropa cuidadosamente doblada encima. Y luego, dos pequeñas cabecitas asomaron desde un lado del colchón. Niños. El estómago de Malcolm se contrajo. Naomi se arrodilló junto a ellos, sus movimientos lentos pero cuidadosos. Su agotamiento quedó a un lado en cuanto vio sus rostros. Puso el recipiente de comida para llevar en el suelo, abriéndolo con una delicadeza deliberada, como si fuera algo frágil. Los niños, un niño y una niña de no más de 5 o 6 años, se acercaron de inmediato, con los ojos abiertos y movimientos rápidos, no con la despreocupación de quienes van a tomar un bocadillo, sino con la urgencia del hambre que viene de haber esperado demasiado. Dividió la comida entre ellos, asegurándose de que cada uno recibiera una porción igual. Pero ella no comió, solo los miraba. Malcolm se quedó allí, el peso del momento cayendo sobre él. Había pasado años construyendo una empresa, empujando a sus empleados a trabajar más duro, más rápido, por más tiempo. Pero, ¿alguna vez los había observado de verdad? ¿Alguna vez se había detenido a considerar qué pasaba después de que salían del trabajo? Naomi no solo trabajaba turnos dobles, los sobrevivía. Una ráfaga de viento barrió la calle, haciendo sonar un cartel de metal suelto cercano. Malcolm dio un paso atrás, su mente acelerada, el pecho apretado. Necesitaba irse. Esto no era asunto suyo. Ya había visto demasiado. Pero cuando se dio la vuelta, una pequeña voz rompió la noche. «Mami, ¿vamos a desayunar mañana?» Malcolm se congeló. Naomi dudó solo un segundo, luego, con serena certeza, acarició los rizos de su hija, apartándolos de su rostro, y susurró: «Claro, mi amor. Me las arreglaré». Sonrió, pero Malcolm vio la verdad. No era real. Era un escudo. Una cosa frágil creada para consolar a alguien más, no a ella misma. Y en ese momento, algo dentro de él cambió. Porque esto no era solo una situación desafortunada. Era un sistema roto. Y por primera vez, no estaba seguro de que trabajar duro fuera suficiente para arreglarlo. A la mañana siguiente, Malcolm estaba sentado en su escritorio, mirando la pantalla de su portátil. Pero los números frente a él se volvían formas sin sentido. Por primera vez en años, el trabajo no tenía su atención. Su mente estaba en otro lugar, en un apartamento, débilmente iluminado, sobre un suelo frío, mirando a dos niños hambrientos comer de un recipiente de comida que su madre había tenido que pedir. Había pasado la noche dándole vueltas, tratando de racionalizarlo, convenciéndose de que no tenía la obligación de involucrarse. Naomi tenía un trabajo. Trabajaba duro. Él pagaba justamente a sus empleados. Si ella estaba teniendo dificultades, eso no era su culpa. Así era la vida. Así funcionaba el mundo. Excepto que esa lógica ahora le parecía vacía. En la puerta de su oficina lo detuvo. Su asistente asomó la cabeza, con una expresión indescifrable. «Naomi Hayes está aquí para verte», dijo. Malcolm enderezó su expresión, suavizándola hasta volverla neutral. Había pasado la última hora, debatiendo si debía ser él quien la llamara, preguntándose si había alguna forma de abordar lo que había visto sin ponerla a la defensiva. Pero ahora ella estaba allí por voluntad propia.
Eso significaba algo. Hazla pasar. La puerta se abrió y Naomi entró, moviéndose como alguien que se prepara para un impacto. Se veía tan agotada como la noche anterior, pero había algo más en sus ojos ahora. Un cansancio silencioso, una duda que antes no estaba. Se sentó frente a él, con las manos cuidadosamente plegadas en el regazo, la postura demasiado rígida, demasiado controlada. ¿Quería verme, señor? Su voz era firme, profesional, sin un atisbo de emoción. Malcolm la estudió durante un largo momento, debatiendo cómo comenzar. Había ensayado una docena de formas distintas de abordar el tema, pero ahora, sentado frente a ella, ninguna parecía adecuada. Así que finalmente lo dijo sin rodeos. Te vi anoche. Naomi se tensó. Fue un gesto leve, casi imperceptible, pero Malcolm lo notó. Perdón. Te seguí hasta tu casa, dijo él, con voz serena y cuidada, pero sin rodeos. Su reacción fue instantánea, una inhalación aguda, un destello en el rostro, primero confusión, luego enojo, y después algo más frío. Sus dedos se cerraron en puños, pero no se movió, no reaccionó con violencia. Yo, no entiendo, dijo, pero su voz ya no era firme. Ahora era tensa, controlada, como si luchara por no entrar en pánico. Vi que llevaste esa comida a casa, continuó Malcolm, manteniendo la calma y dándole espacio. Vi tu apartamento. A tus hijos. Su respiración se cortó. Y en ese instante, el muro se levantó. Su expresión se cerró, sus hombros se cuadraron, y de repente, la mujer sentada frente a él ya no era solo Naomi Hayes, su empleada. Era una madre protegiendo a sus hijos. Una luchadora negándose a quebrarse. Alguien que ya había tenido esta conversación antes y sabía perfectamente cómo manejarla. Esto no es, empezó, negando con la cabeza, preparando su defensa. No necesito. No estoy aquí para juzgarte, interrumpió Malcolm, inclinándose un poco hacia adelante. Y tampoco para darte lástima. Naomi lo miró entonces. De verdad lo miró, como intentando descubrir si decía la verdad. Estaba acostumbrada a ser ignorada, a que le dijeran que trabajara más duro, a que la vieran como un problema y no como una persona. Estoy aquí porque debí haberlo visto antes, dijo Malcolm. Y quiero arreglarlo. Naomi tragó saliva, parpadeando rápidamente, como si intentara no dejar ver demasiado. No tienes que hacer esto, susurró. Sí, sí tengo que hacerlo, respondió él con firmeza. El silencio cayó entre ellos, espeso y pesado. Por primera vez, ella no tuvo una respuesta. Malcolm abrió un cajón de su escritorio, sacó un sobre grueso y lo deslizó hacia ella. Naomi lo miró, pero no lo tocó. Esto no es caridad, dijo Malcolm, antes de que pudiera protestar. Es una inversión. En ti. En las personas que hacen funcionar esta empresa. Ella no lo tomó. Quiero subir los sueldos, continuó él, ofrecer mejores horarios, apoyo para el cuidado de niños, asistencia en emergencias. Su voz era estable, pero ahora había urgencia en ella. Algo crudo. Algo real. Necesito tu ayuda para hacerlo bien. Para asegurarme de que nadie más tenga que volver a casa como lo hiciste anoche. Naomi abrió los labios, pero no salió ninguna palabra. Sus dedos se acercaron al sobre, luego se retiraron como si quemara. ¿Por qué? Preguntó al fin. No fue una acusación, ni duda. Solo estaba cansada. Malcolm exhaló. Porque yo construí esta empresa, dijo. Y dejé que la gente se cayera por las grietas. Me niego a permitir que eso pase otra vez. Naomi lo miró durante un largo instante. Luego, lentamente, alargó la mano. Sus dedos rozaron el sobre antes de sujetarlo con firmeza. Lágrimas le llenaron los ojos, pero las contuvo. No estaba acostumbrada a aceptar ayuda. No estaba acostumbrada a que nadie siquiera se la ofreciera. Malcolm sostuvo su mirada, la suya firme. Ya no tienes que hacerlo sola. Naomi tragó saliva con fuerza. Finalmente, asintió. Un momento después se puso de pie, sus hombros erguidos mientras sostenía el sobre contra el pecho. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió tener esperanza. Malcolm la observó salir, algo sólido e inquebrantable asentándose en lo más profundo de su ser. Esto no era solo sobre arreglar una empresa. Era sobre cambiar vidas. Y apenas estaba comenzando. La puerta se cerró tras Naomi, dejando a Malcolm solo en el silencio de su oficina. Exhaló, lenta y firmemente, con las manos apoyadas sobre el escritorio mientras miraba el lugar donde ella había estado. Algo dentro de él se sentía diferente, algo pesado, algo permanente. No había vuelta atrás.
La realización se asentó en su pecho más profundamente de lo que esperaba. Había pasado años creyendo que el trabajo duro era la respuesta a todo, que el éxito era una ecuación simple: esfuerzo dentro, resultados fuera. Pero la noche anterior había hecho añicos esa creencia. Naomi había hecho todo bien. Trabajaba más que la mayoría, nunca pedía ayuda, y aún así había tenido que rogar por una comida. Eso no era un fracaso de su parte. Era un fracaso de él. Malcolm soltó un suspiro agudo y se apartó de su escritorio. Su oficina, que una vez simbolizaba todo lo que había construido, de pronto se sentía sofocante. Necesitaba acción, un plan, una solución. Sus dedos se movieron por instinto, marcando un número que rara vez usaba. La llamada apenas sonó antes de que una voz aguda y profesional respondiera. Malcolm, saludó Lisa Carter, su directora financiera. No esperaba saber de ti antes de la reunión del consejo la próxima semana. ¿Qué tienes en mente? Malcolm no dudó. Necesito hablar. Sueldos, beneficios, programas de asistencia de emergencia. Y necesito hablar de eso hoy. Hubo una pausa en la línea. Luego, un suspiro bajo. Tú no eres de tomar decisiones impulsivas, dijo Lisa con cautela. ¿Qué ha pasado? La mandíbula de Malcolm se tensó. No estaba seguro de poder explicarlo. El peso en su pecho, la forma en que el agotamiento silencioso de Naomi se había instalado en su mente como una astilla imposible de sacar. Pero había construido esta empresa junto a Lisa desde cero. Si alguien podía entenderlo, era ella. Digamos que por fin vi algo que debía haber visto hace mucho tiempo. Otra pausa. Luego, el sonido de teclas escribiendo en un teclado. Está bien, dijo Lisa. Dime lo que estás pensando. Malcolm inhaló profundamente, obligando sus pensamientos a tomar forma, algo estructurado, algo real. Necesitamos aumentar los sueldos, empezó, con voz firme. No me importa cómo lo hagamos, pero tiene que suceder. Y no me refiero a unos centavos para compensar la inflación. Quiero algo real, algo que cambie vidas de verdad. Lisa dejó escapar un murmullo bajo, de esos que indicaban que ya estaba haciendo cálculos en su cabeza. Eso es un gran cambio, Malcolm. Tenemos inversores mirando los márgenes. Va a haber resistencia. Que resistan, dijo Malcolm. Somos una empresa de logística, Lisa. Movemos productos. Mantenemos viva la cadena de suministro. Y la única razón por la que lo hacemos tan condenadamente bien es por la gente en el terreno. Los que están en los almacenes. Los que están en los camiones. Los que hacen turnos de 16 horas sin quejarse. Construye esta empresa con la creencia de que el trabajo duro da frutos. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si estamos tomando más de lo que damos? Lisa no respondió de inmediato. Cuando por fin habló, su voz había cambiado. Ya no era escéptica, sino reflexiva. Calculadora. ¿Estás hablando en serio? Muy en serio. Otra pausa. Luego, más teclas. De acuerdo, dijo Lisa. Entonces hagámoslo. Empezaremos con los números. Armaré modelos sobre aumentos salariales. Veré de dónde podemos mover fondos sin destrozar las cuentas. ¿También quieres hablar de beneficios? Sí, dijo Malcolm de inmediato. Asistencia para el cuidado de niños, apoyo de emergencia, tal vez incluso ayuda para la matrícula de quienes quieran ascender. No quiero soluciones temporales, Lisa. Quiero soluciones a largo plazo. Lisa soltó una risa suave. No burlona, sino sorprendida. Tal vez incluso impresionada. Vaya. Parece que alguien tuvo una revelación. Malcolm se frotó la mandíbula y exhaló por la nariz. Sí, algo así. Muy bien, dijo Lisa. Dame unas horas. Tendré un informe preliminar antes del final del día. Pero, Malcolm, si hacemos esto, sabes que va a ser una lucha, ¿verdad? El consejo, los inversores, incluso algunos gerentes, no todos estarán de tu lado. Malcolm apretó el teléfono con más fuerza. Pensó en Naomi, sentada en su oficina, con las manos apretadas en el regazo, la voz apenas un susurro cuando dijo, no tienes que hacer esto. Entonces pelearemos, dijo Malcolm. Lisa rió. Claro que sí. Te llamo cuando tenga los números. La línea se cortó. Malcolm exhaló, recostándose en su silla. Pero por primera vez en mucho tiempo, el peso en su pecho no se sentía como presión. Se sentía como propósito. Ya no se trataba solo de negocios. Se trataba de hacer lo correcto. Y, por primera vez en su carrera, Malcolm Reed estaba a punto de apostarlo todo por las personas que hacían que su empresa fuera lo que era. La tensión era densa,
cargada de una resistencia no dicha. Malcolm estaba sentado en la cabecera de la larga mesa de vidrio, con los dedos entrelazados frente a él, la mirada firme mientras observaba los rostros a su alrededor, hombres con trajes impecables, mujeres con blazers afilados, personas que habían pasado años analizando números, pero que jamás habían pisado un almacén, nunca habían trabajado turnos dobles, nunca habían tenido que elegir entre pagar la renta o comer. Lisa estaba sentada a su lado, su expresión indescifrable, pero Malcolm la conocía lo suficiente como para notar los cálculos que cruzaban por su mente. Había llegado preparada. Siempre lo hacía. Informes impresos, hojas de cálculo codificadas por colores, proyecciones mapeadas. Cada posible argumento en contra de lo que estaban por hacer ya había sido analizado y contrarrestado. Pero eso no significaba que la pelea fuera a ser fácil. Al otro lado de la mesa, Daniel Grant, uno de los inversionistas más antiguos, carraspeó, recostándose como un hombre que ya sabía que no le gustaría lo que estaba a punto de oír. Malcolm, déjame asegurarme de que entiendo esto correctamente, dijo. Estás proponiendo un aumento general de sueldos, más beneficios, un fondo de asistencia de emergencia. ¿Y quieres que aprobemos esto? ¿Por qué? Malcolm exhaló por la nariz. Porque es lo correcto. Un segundo de silencio. Luego una risita desde la derecha. Vamos, Malcolm, dijo Daniel, sacudiendo la cabeza. No dirigimos una caridad, dirigimos una empresa. Nuestros empleados ya están bien pagados dentro de este sector. Si empezamos a repartir aumentos como caramelos, ¿dónde termina? ¿Y qué crees que dirán los accionistas cuando se afecten nuestros márgenes de ganancia? La mandíbula de Malcolm se tensó. Podía sentir el peso de la sala presionándolo, el escepticismo tan denso que casi podía tocarse. Pero se había preparado para esto. Había pasado la última semana revisando cifras, sentado en largas reuniones con Lisa, ensayando cada posible contraargumento. Esto no era solo emoción. Esto era lógica. Estrategia. Futuro. Nosotros dirigimos una empresa de logística, dijo Malcolm con voz firme. No fabricamos productos. No desarrollamos nueva tecnología. Movemos cosas. Y la única razón por la que lo hacemos mejor que nadie es por la gente en el terreno. Los que cargan los camiones. Los que conducen de noche. Los que hacen turnos extras solo para mantener esto funcionando. No son números en una hoja de cálculo, continuó. Son personas. Y ahora mismo, las estamos dejando atrás. Lisa deslizó un informe por la mesa. Hemos hecho los cálculos, dijo. Sí, este plan costará al principio. Pero la rotación de personal nos está matando más rápido que cualquier aumento de sueldo. El tiempo y dinero que gastamos contratando y entrenando constantemente está desangrando esta empresa. La retención es la clave del crecimiento. Y si invertimos en nuestros empleados ahora, ellos invertirán en nosotros a largo plazo. Una de las miembros del consejo, una mujer de unos 60 con el cabello plateado recogido en un moño apretado, hojeó el informe sin descartarlo de inmediato. ¿Nos estás diciendo que esto se trata de sostenibilidad? Se trata de supervivencia, dijo Malcolm. ¿Crees que ahora hay competencia? Espera unos años. Si no construimos lealtad ahora, estamos acabados. Podemos ser la empresa en la que la gente quiera trabajar, o podemos ser la empresa que la gente abandona en cuanto recibe una mejor oferta. La sala cayó en otro incómodo silencio. Malcolm podía ver las mentes trabajando, algunos haciendo los cálculos, sopesando riesgos y recompensas. Algunos nunca se convencerían. Pero algunos sí estaban escuchando. Daniel cruzó los brazos, los labios en una fina línea. ¿Y si esto no funciona? ¿Y si todo lo que hacemos es perder dinero? Malcolm se inclinó hacia adelante, sin apartar la mirada. Entonces asumo la pérdida. Personalmente. Eso captó su atención. La cabeza de Lisa giró hacia él, pero no dijo nada. Aún no. El resto de la junta murmuraba en tonos bajos y sorprendidos. Daniel entrecerró los ojos. ¿Estás diciendo que recortarías tu propio sueldo? Si eso es lo que hace falta, dijo Malcolm. Y lo decía en serio. Cada palabra. Yo construí esta empresa. Si fallamos, asumo la responsabilidad. Pero les digo que no fallaremos. Porque creo en esto. Creo en ellos. Y si yo estoy dispuesto a poner mi propio cheque en juego por esto, entonces ustedes deberían preguntarse por qué no lo están haciendo tan bien. Silencio otra vez. Finalmente, la mujer del moño plateado, su nombre era Catherine, una de sus inversionistas más antiguas, suspiró y empujó el informe de regreso hacia Lisa. Creo, dijo lentamente,
Que es hora de empezar a pensar en algo más que el próximo trimestre. Voto que sí. Los dedos de Lisa golpearon una vez contra la mesa. Sutil, pero Malcolm reconoció la señal de victoria. 1-1, los votos cayeron. No fue unánime. No sin resistencia. Pero suficiente. Suficiente para cambiarlo todo. Cuando la reunión terminó, Malcolm salió de la sala hacia el pasillo, el peso en su pecho finalmente aliviado. Lisa caminaba a su lado, mirándolo con una expresión que él conocía bien. Cuando dijiste que hablabas en serio, murmuró. No pensé que te referías a tu propio maldito sueldo. Malcolm soltó un suspiro. Funcionó, ¿no? Lisa negó con la cabeza, pero él notó la pequeña sonrisa que intentó esconder. Sí, admitió, funcionó. Se detuvieron cerca de los ascensores. El zumbido de la oficina llenaba el espacio a su alrededor. A través de las paredes de vidrio, los empleados seguían su jornada, cargando envíos, contestando llamadas, manteniendo viva la empresa de formas que la Junta nunca comprendería del todo. Malcolm los observó, con la mandíbula tensa y la convicción firme. Ya no se trataba solo de una mujer. Ya no era solo sobre Naomi. Era sobre todos ellos. Cada trabajador que había hecho turnos dobles. Cada conductor que había pasado una fiesta lejos de casa. Cada persona que se había destrozado el cuerpo solo para sobrevivir. Durante años, Malcolm había creído en el trabajo duro. Todavía lo hacía. Pero ahora creía en algo más. Muy bien, dijo Lisa, cruzando los brazos. Ahora que tenemos la aprobación, ¿quién les va a contar a los empleados? Malcolm exhaló, echando los hombros hacia atrás. Yo. Lisa alzó una ceja. ¿Estás seguro? Esto va a ser un shock. Sí, dijo Malcolm, asintiendo, ya avanzando, ya listo para la batalla que venía. Y quiero que lo escuchen de mí.